creciendo de las mujeres. Son un caldo de cultivo que fortalece la desigualdad y la violencia, que además son elementos inseparables. Porque decir que se lucha contra la violencia y contra la prostitución y mantener una sociedad patriarcal que la sustenta no deja de ser puro cinismo. Porque erradicar todo tipo de violencia contra la mujer requiere otro modelo de sociedad. La deriva conservadora y patriarcal hacia posiciones políticas regresivas de recortes en recursos de protección social y en programas de igualdad sigue poniendo de manifiesto más aún que la lucha contra la violencia de género es, en definitiva, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Luchar contra la prostitución y contra la violencia de género requiere medidas específicas y especiales que proporcionen a las mujeres elementos de prevención y protección reales y a la sociedad conciencia y cultura política para rechazar todo tipo de violencia y particularmente la violencia sexista. En lo concreto, es necesaria la modificación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para incluir todas las formas de violencia de género, no solo las del ámbito familiar, sino todas las referentes a la violencia sexual, económica, contra la mujer. Por eso la prostitución y el tráfico de mujeres deben ser parte de esta ley. Y asimismo se deben de modificar los parámetros y los requisitos para ser consideradas víctimas de violencia de género y la forma de acceso a los recursos institucionales. Y para eso la dotación presupuestaria específica para poder abordar los programas destinados a la prevención, sensibilización y actuación contra la violencia de género, destinando estos fondos para acciones directas y estructurales y un presupuesto real y efectivo para políticas de igualdad de género que no sea inferior al 5% del presupuesto. Y desde estos planteamientos hay que resaltar la iniciativa que representa la Red de Municipios contra el Tráfico de Mujeres y de Niñas para la Explotación Sexual, porque es precisamente en los ayuntamientos, como administración más cercana, desde donde puede partir un impulso que cambie la dinámica, que sitúe realmente la lucha contra la violencia machista en todos sus aspectos. Y el de la prostitución es uno más y de los más crueles. En el centro de la construcción de un nuevo modelo de sociedad, poner a los ayuntamientos a favor de esta batalla por terminar con esta forma de esclavitud, con medidas concretas, como contempla la moción que acabamos de aprobar en muchos municipios, es dotarnos de un instrumento útil. Pero no nos engañemos, la clave está en continuar la movilización, porque no hay conquista que no se consiga sin luchar. Y por eso hay que mantener la presión, hay que seguir saliendo a la calle, a poner en evidencia el cinismo de quienes se rasgan las vestiduras cuando muere una mujer víctima de malos tratos, pero sin embargo pretenden convertir la forma más humillante de violencia de género en un negocio al servicio de las mafias. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias por sumarse Benalmádena a la red y de ir construyendo esta red y que sea lo más extensiva posible. A ver si algún día llegamos a toda Europa. Eso sería lo ideal, ¿no? Pues ahora vamos a darle la palabra a Núria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet.
Muchas gracias, Cristina. Gracias a todos y a todas por participar de esta jornada y de hacerla posible. Es un placer pues, compartir mesa con Ana, con Jesús, con Cristina y con Elena para reivindicar también desde el mundo local y desde el movimiento vecinal algo que es importante, que es luchar contra una de las lacras que simboliza la violencia de género, como es la prostitución, basada especialmente, aunque de vez en cuando nos sacan algún ejemplo en Cataluña Radio o en TV3 de aquellas señoras prostitutas que disfrutan prostituyéndose y que se lo pasan genial, es resultado del tráfico de mujeres y de las mafias. Hoy también es el Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, otra forma de violencia de género que a veces se justifica con el relativismo cultural. Yo creo que hay dos aspectos aquí que son fundamentales a destacar, y antes también lo apuntaba Ana. Por una parte, se habla del tabú. Cuando hay tabú y hay desinformación, porque pensemos que los datos o las estadísticas respecto al fenómeno de la prostitución, tanto del Estado como autonómicas, como municipales, como del Consejo General Judicial, como de los Mossos, son casi inexistentes, pero aún así las que tenemos y que obran del 2008 de la Guardia Civil sobre prostitución y tráfico nos demuestran que tanto en España como en Cataluña el 99% de las mujeres que hoy en día se prostituyen vienen a nuestras ciudades, a Europa, en el marco de redes de tráfico de mujeres, por lo tanto, no lo hacen voluntariamente, y luego hablaré de la voluntariedad y del riesgo que supone defender, sobre todo desde determinados planteamientos también, aunque sean minúsculos, pero desde una parte del movimiento feminista, de asociar la prostitución a libertad o asociar la prostitución a derecho al propio cuerpo o asociar la prostitución a derecho laboral, porque nunca puede ser un derecho el abusar de una persona a través de un intercambio comercial, y en este caso de dinero. Pero básicamente yo creo que aquí tenemos que tener claro un aspecto. Tabú, poca información, desregularización igual a negocio. Y esta es la falsa moral con la que habitualmente se trabaja y lleva a que no tengamos, por ejemplo, pues legislaciones, en este caso, que nos permitan a los ayuntamientos perseguir a la prostitución. Sí que podemos detectar y, por lo tanto, a partir de la coordinación de los diferentes cuerpos de seguridad, intervenir, pero es tremendamente complicado, porque la desregularización beneficia al negocio. Aún y así, yo creo que hay acciones muy importantes que nosotros debemos promover. Entre ellas, el debate que, gracias al Movimiento Democrático de Mujeres, hemos podido llevar a cabo en nuestras ciudades. Normalmente, los ayuntamientos trabajamos desde el punto de vista de la gestión y, por lo tanto, enfocamos nuestras políticas sociales, y en este caso las políticas de atención a las mujeres y a la igualdad en sus diferentes vertientes, desde el punto de vista de la gestión. Pero es que aquí hay algo más, porque no solamente gestionamos por la igualdad de oportunidades, que es algo importante, sino que debemos abrir aquellos debates que nos llevan a no tener en el espacio público o en las agendas políticas de alto nivel el tema de abolir la prostitución, que es algo que nosotros defendemos desde los planteamientos que forman parte de la moción que hemos ido aprobando en los diferentes ayuntamientos. Elena Galán ha destacado los aspectos fundamentales por los cuales podemos justificar la abolición de la prostitución. Sabemos que en este caso acaba siendo una opción clara y enfocada a las mujeres pobres. Es decir, pocas mujeres de una clase social, podríamos decir, media o alta, se prostituyen, por mucho que en estos programas en los que se deforma la realidad de la prostitución nos quieran hacer parecer que son pues, chicas que se sacan un dinerito extra con la prostitución. Recordar la publicidad que se hizo en su día en varios periódicos de alta tirada, coincidiendo con el Congreso del Móvil, en el cual se decía que si te gusta el sexo, eres joven y te quieres sacar un dinero extra, prostituirte es una opción. Recordarlo. Aparte de la publicidad que la mayoría de estos medios de gran tirada introducen en el apartado de contactos. Y repasemos la misma. La mayoría son de mujeres. Son las mujeres las que se prostituyen. Por lo tanto, es consolidar un sistema de relaciones desigual. Y antes lo decía Elena, donde los hombres consumen un bien, que en este caso es el cuerpo de una mujer. Y la mujer recibe
un dinero a través de comercializar con su cuerpo. La regulación no deja de convertir un burdel en el IKEA y, por lo tanto, o en una charcutería. Es decir, yo, el consumidor, se convierte en cliente y como cliente podemos denunciar que determinadas empresas no tienen o no cumplen con los criterios de responsabilidad social corporativa, pero al fin y al cabo ese ya es otro debate. El debate real es que en el momento en el que la prostitución se regula, los consumidores son clientes y los proxenetas empresarios y empresarias. Entonces aquí tenemos un problema real, y un problema real que se ha de abordar precisamente con esa regulación que a día de hoy no existe. Porque volvamos al inicio de lo que me interesa remarcar. La prostitución es un negocio. El tráfico de drogas es un negocio. Las legislaciones europeas que a día de hoy están de rodillas a los criterios de austeridad presupuestaria permiten que el Estado español incorpore para cumplir con los criterios de déficit la prostitución y el tráfico de drogas. Y esta es una realidad. Y por otra parte, dentro de esta hipocresía que yo también quería destacar en la intervención, tenemos un informe del Parlamento Europeo que debemos utilizar más de lo que a veces se utiliza, en el que se habla sobre la explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género. Y aquí se afirma claramente que la prostitución, tanto la que es forzada como la que se puede interpretar como voluntaria, y dejémoslo ahí en un porcentaje muy pequeño, es un fenómeno que afecta a 42 millones de personas de todo el mundo, siendo la inmensa mayoría de las personas que se prostituyen mujeres y niñas, y casi la totalidad de los usuarios hombres. Se concluye en este informe que la prostitución representa una forma de esclavitud incompatible con la dignidad de la persona y con los derechos fundamentales. Por lo tanto, constituye una de las violaciones de los derechos humanos más atroces y es una forma de violencia contra la mujer, que es algo que se ha ido recogiendo en cada una de las intervenciones que aquí hemos hecho desde esta mesa. ¿Qué es importante que seamos capaces de conciliar bajo mi punto de vista? La protesta, la crítica, la movilización social para que este tema esté en las agendas políticas. Desde el mundo local tenemos la capacidad de amplificar el impacto de estas redes, no solo con la aprobación de las mociones, que es importante y nos llevan a poder abrir el debate, como hicimos en Santa Coloma de Gramenet con la intervención de Cristina Simó, que tuvo la oportunidad de poderse dirigir al Pleno y al conjunto de concejales y concejalas, sino también, como decía anteriormente Elena Galán, haciendo presente este debate en muchos otros ámbitos. Y que, por ejemplo, en los medios de comunicación, por otra parte, públicos, que pagamos entre todos y todas, la visión de la prostitución no caiga en los errores de la frivolidad que antes apuntaba Ana. Y si se hacen este tipo de debates, como mínimo, que puedan ir personas pues, como Cristina o otros miembros del Movimiento Democrático de Mujeres u otros sectores a defender los datos que aquí estamos apuntando y la posición que nosotros defendemos, que es a favor de la abolición. Aspectos que son también interesantes de trabajar y que desde el mundo local debemos poner en marcha, pues son todos los programas, por ejemplo, de coeducación y de lucha contra las violencias machistas. En Santa Coloma de Gramenet tenemos un total de 70 talleres que se llevan a cabo durante los cursos escolares, tanto en la primaria como en la secundaria, y que básicamente lo que hacen es identificar todas las formas de violencias machistas contra las mujeres, incluida la prostitución, y por lo tanto plantear el trabajo entre niños y niñas y adolescentes en la clave de igualdad, que es en definitiva lo que persigue el movimiento feminista. El movimiento feminista y todas aquellas personas que forman parte de él lo que perciben básicamente es una sociedad igualitaria en la que hombres y mujeres puedan relacionarse en clave de igualdad y tengan los mismos derechos para desarrollar su vida en plena dignidad. Si lo trabajamos desde la base, si somos capaces de poner en marcha estos programas en los municipios con el impacto real que tienen, sobre todo sobre la población diana, y antes también se apuntaba por parte de Jesús que se observan ciertas regresiones en la relación igualitaria entre hombres y mujeres que habíamos conseguido, pues por ejemplo, las mujeres de mi generación o incluso de generaciones anteriores, en las cuales el movimiento feminista nos lleva claramente a podernos reafirmar y afirmar como portadoras de derechos en plenitud. Ahora, con las fórmulas civilinas
del culto a la imagen, del culto al cuerpo, del uso de las redes sociales y de la perversión de los espacios informales, pues es cierto que sí que podemos observar algunos elementos de regresión en estas relaciones en plano de igualdad que son preocupantes y que debemos incidir de manera clara con programas activos de coeducación y de lucha contra las diferentes formas de violencia machista. Como conclusión y propuestas que yo creo que deberíamos trabajar y lanzar en el marco de esta red, aunque las ciudades, como decíamos anteriormente, en algunos ámbitos no tenemos las competencias, pues es plantear, y lo ligo con lo inicial porque creo que es muy importante, la prostitución es un negocio. Y, por lo tanto, lo que debemos plantear es un sistema económico justo y sostenible donde la igualdad entre sexos sea la máxima que organice nuestro sistema económico. Situar a las personas en el centro del sistema económico, pero las personas en clave de igualdad. Perseguir a las mafias y no favorecer su instalación. Es aberrante que se planteen proyectos de desarrollo económico donde no solo se correlaciona la creación de puestos de trabajo a la precarización del trabajador y la trabajadora, sino que esos mismos proyectos empresariales lleven consigo la generalización de la prostitución como una actividad económica. Pienso en los grandes espacios donde sabemos perfectamente que el juego y los locales para señores importantes de negocios que se reúnen para cenar, tomarse sus gin tonics, jugar y prostitución. Grandes congresos que en teoría nos ayudan a mejorar la economía, donde tenemos a chicos jóvenes con grandes profesiones, con buenos currículos, cobrando precariamente unos salarios, pero es que además de eso tenemos a las chicas que se prostituyen para satisfacer las necesidades de estos señores de los altos consejos de administración de las grandes empresas y las grandes corporaciones multinacionales. Por lo tanto, este es un aspecto muy importante. Cualquier proyecto económico, de desarrollo económico, que se promueva o se avale por los gobiernos, debemos incidir en que cumplan con los criterios justos y que, sobre todo, incorporen la protección de los derechos de las mujeres. Y también debemos contribuir a transformar la mentalidad de los hombres, no solo con multas. Estamos construyendo una sociedad basada en la sanción y en la persecución. Las multas deben funcionar, pero debemos educar. Si queremos luchar contra la corrupción, pues está muy bien que aprobemos marcos legislativos que ayuden a generalizar la transparencia, pero la sanción no es el único camino. Porque entonces estamos construyendo sociedades de control. Y las sociedades de control siempre van en contra de las libertades públicas. Entonces, aparte de la sanción, debemos educar. Las mujeres no podemos tener derechos de segunda y se requiere, como decía anteriormente, y con esto concluiré la intervención, un trabajo preventivo, continuo y constante, que aquí sí que es cierto que los ayuntamientos y la sociedad organizada tenemos largo recorrido para poder incidir, para cambiar esta realidad y seguir trabajando para que en España y en Cataluña tengamos una legislación abolicionista. Gracias. Muchas gracias, Nuria, y sobre todo agradecer porque tanto Santa Coloma de Gramenet como Hospitalet han sido dos ciudades pioneras en sumarse a la red y en la lucha contra esta lacra. Y también gracias por habernos invitado a participar en el Pleno y poder defender la moción y por la buena predisposición que tuviste desde el inicio, al igual que tuvimos en Hospitalet. Y ojalá podamos decir que hay muchas alcaldías como la de Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet o Benalmádena en todo el Estado y más allá, ¿no? Porque seguro que así avanzaremos hacia el camino de la abolición de esta esclavitud. Ahora tocaría el turno de palabras y tenemos media hora justo. Entonces, recogemos palabras. El método que propongo es cada 5 y que se responda a cada 5 palabras. Sí, tiene que haber micro. Sí.
Hola, buenos días. Se me da muy mal hablar en público, pero yo vengo en representación de MDM de Luxemburgo. Nosotros estamos funcionando desde el mes de agosto del 2015. Y bueno, yo voy a hacer una pregunta respecto a algo muy interesante que ha comentado Nuria Padrón. Estos programas de coeducación que estáis llevando a cabo en vuestro ayuntamiento. Yo como profesora de la Escuela Europea de Luxemburgo se me ocurrió proponer hace 3 meses a la inspectora que venía del Paseo del Prado si por favor podíamos hacer una programación en vertical desde maternal hasta la secundaria de igualdad en lo que se refiere a las pocas horas que tenemos para enseñar moral, porque como ustedes saben, muchos de ustedes saben, nuestro sistema educativo ha vuelto a 50 años atrás con la nueva aprobación y compartimos esta educación moral con la educación católica, o sea, con la religión católica, ¿no? Y me dijo que esto era imposible, que no era posible. Me pregunto qué tenemos que hacer los profesores que estamos en el exterior, qué tenemos que hacer las personas que tenemos ideas progresistas a nivel educativo, cómo podemos cambiar esto, qué tenemos que hacer para que de una vez se haga una ley educativa y se blinde una ley educativa igualitaria para todo el mundo igual, donde se pueda excluir de una vez cualquier tipo de educación religiosa y solamente se puede enseñar una educación a nivel ético, y es así, creo, donde podremos atacar este tipo de problemas y enseñar a nuestros niños una serie de cosas que en esos momentos es imposible. Se ha hablado pues, bueno, de muchos programas, pero no se ha hablado de educación. Es que es muy importante. Y estamos en el exterior enseñando con un programa de hace 50 años a niños, o sea, a niños que teóricamente son hijos de padres con un nivel económico bastante alto, ¿no? Y el profesorado no podemos hacer absolutamente nada. Me gustaría saber qué podemos hacer, qué tenemos que hacer, qué tengo que hacer para que me escuchen. ¿Qué tenemos que hacer? Gracias. Luis. Sí. Me toca ya. Hola. Soy Luis Rebell del Grupo Parlamentario Cataluña Sí que es Pot. Agradeceros mucho el debate y el planteamiento y este movimiento que surge de los ayuntamientos, porque lo necesitamos como el aire que respiramos. Pensad que el año pasado, si no recuerdo mal, fue en julio, se aprobó en el Parlamento de Cataluña una ley de igualdad interesante y que supone avances en muchos aspectos, pero que soslayó significativamente el debate sobre la prostitución. Si hoy hiciéramos una votación en el Parlamento de Cataluña, los abolicionistas creo que perderíamos, tal como están las cosas y tal como está la realidad incluso de los propios grupos parlamentarios, donde el debate pues está en un punto de división. Yo creo que es muy necesario, sin embargo, este movimiento que surge, porque ahora, bueno, en el Parlamento de Cataluña estamos discutiendo y diciendo que estamos en proceso constituyente o en tiempos constituyentes, y aquí cada uno entiende pues, cosas muy distintas. Pero si estamos discutiendo del futuro del país, el tema de la prostitución tiene que ver con el modelo de sociedad y el modelo de país, profundamente. Yo recuerdo, no sé si todos habéis visto aquella película, muchos, Lincoln, ¿no? Sobre, que evoca el momento de la decisión de la abolición de la esclavitud. No sé si era una frase inspirada del guionista o recogía las palabras de Lincoln reales, pero en todo caso ese era el espíritu, cuando Lincoln decía que el abolir la esclavitud no se trataba simplemente del destino de unos cuantos millones de esclavos en las plantaciones, sino sobre todo de los millones y millones que iban a venir después para ocupar su lugar. De hecho, lo que estamos ahora planteándonos es, o que tenemos en discusión, es qué futuro, qué tipo de país queremos. Ahora ya la discusión no es tan abstracta o tan teórica como hace unas décadas. Ahora tenemos la experiencia de un modelo en los países nórdicos y tenemos la experiencia de Alemania.
que son experiencias que tienen 10, 12 años detrás y que nos invitan a reflexionar sobre las realidades y sobre los impactos que han tenido distintos enfoques en materia de abordaje de la prostitución. Yo diría simplemente que muchas veces nos encontramos y tenemos que hallar la manera de llevar a las más altas instancias este debate de una manera que lo ganemos. Que demos un vuelco a la opinión pública. Porque nos plantean preguntas que son inapropiadas. El debate sobre la libertad no es pertinente cuando se habla de prostitución. Siempre se nos conmina a distinguir entre prostitución libre y forzada, pero no se sabe muy bien quién tiene que distinguirlo. Si un foro como este, los clientes no distinguen entre prostitución libre y forzada. Van a la prostitución. Son debates falsos y que en realidad nos desenfocan la cuestión. Yo me alegro mucho de que haya movimientos, y en este caso acabo hablando como hombre, que llamen a la responsabilidad de los hombres en este debate. Hay una feminista francesa muy inspirada, Christine Delphi, que decía que el feminismo de los hombres no consiste en ponerse a discutir con las mujeres cómo ellas tienen que organizarse, sino en pelear entre los hombres por la igualdad. Y esa es la cuestión que se plantea y el cambio cultural que hay que plantear. Si aceptamos que en una sociedad los hombres tengamos el privilegio secular de comprar el cuerpo de una mujer, quiere decir que podemos comprarlas todas. Quiere decir que podemos comprarlas todas. Nada diferencia a una alta dignataria, a una alcaldesa, a una chica que está en la calle. Si consideramos que una mujer es comprable, todas lo son. Y en ese sentido, una sociedad democrática no puede construirse sobre esas cuestiones. Bien, tenemos mucho trabajo por delante y yo os animo y tener el compromiso de que quienes participamos o compartimos esas convicciones vamos a usar de imaginación para introducir esos debates por la banda, de frente y como sea. Pero desde luego es insoslayable. Y no me imagino un futuro más libre de este país si la Junquera es el modelo que va a extenderse por el resto del territorio. Hola, buen día, buenos días a todos y a todas. Soy Inma Moraleda, responsable de la Secretaría de Políticas de las Mujeres del PSC. Y en primer lugar quisiera felicitar a Cristina y a su equipo por la organización de las jornadas. No solo esta, sino por el mucho trabajo que habéis venido realizando ya en un terreno tremendamente difícil en Cataluña, porque para la gente que es del resto del Estado, no sé si sabéis que Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene regulada la existencia de prostíbulos. Y es por eso que la Junquera es un paraíso para la prostitución. Fue el último regalito del señor Pujol que nos hizo, legalizar los lugares, los clubs de alterne. Aquí en esta... No sabemos qué porcentaje se llevaría, pero lo que sí que sabemos es el altísimo porcentaje de mujeres pobres y prostituidas que nos ha traído a Cataluña, que somos el prostíbulo del sur de Europa. Es decir, solo tenéis que ver lo que es la Junquera, como decía Lluís Rabell, en estos momentos. Bien, nosotros estamos tremendamente preocupadas porque efectivamente, como decía Ana, Barcelona, que siempre ha sido una ciudad emblemática por lo que hace a los derechos de las mujeres, a los derechos de muchos colectivos, que ha luchado siempre por ser una ciudad avanzada, pues en estos momentos planea esa voluntad del gobierno municipal de declarar esta ciudad como una ciudad donde se pueda ejercer la prostitución libremente, ¿no? Yo lo de libremente siempre lo pongo entre comillas porque bajo el punto de vista de los pocos estudios, como decía Nuria Parrón, que tenemos, no existen o son una minoría muy minoritaria las mujeres que ejercen libremente la prostitución. La inmensa mayoría de mujeres, más del 95%, el 99%, como decía Ana, pues lo son por razones de pobreza extrema o de otro tipo de adicciones que no podemos explicar aquí porque sería muy largo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que armar efectivamente una ofensiva seria contra esta banalización de lo que la prostitución significa. Porque efectivamente para una serie de generaciones los derechos de las mujeres los hemos batallado de una determinada manera, pero para las generaciones que vienen por detrás parece que todo está conseguido y en estos momentos existe una banalización de lo que es la prostitución que bajo mi punto de vista es alarmante. Es decir, forma parte de las conversaciones habituales de nuestros adolescentes el hecho de consumir prostitución como quien consume billetes de ir al cine, cada fin de semana. Forma parte
forma parte de sus patrones de conducta, ¿no? Y eso es muy preocupante. Igual que es muy preocupante el otro tema, que hoy no nos va a dar tiempo de abordar, pero que yo creo que también es para nosotras que no podemos dejar pasar mucho tiempo sin abordarlo, que es la mercantilización del cuerpo de las mujeres para engendrar criaturas. Que esto es la otra, ¿no? Ahora resulta que también tenemos que ser, como dice nuestra amiga Alicia Millares, vasijas para poder engendrar hijos a medida de otros señores, o señoras, mayoritariamente señores y ricos. Por lo tanto, estamos en la misma, es decir, es la misma disyuntiva. ¿Cómo se puede utilizar el cuerpo de una mujer? ¿Cómo se puede comprar, usar, pues al antojo de algunos señores que pueden pagar por ese uso, ¿no? Hoy se puede pagar, llegará un día que quizás no haya ni que pagarlo, ¿no? Como decía Luis Rabell. Bueno, entonces yo creo que hay que armar, digamos, bien no solo los argumentos, que ya los tenemos, sino la explicación pública. Porque lo que no puede ser es que ser cliente de este tipo de producto, vamos a decirlo así, o de consumo, salga gratis. Es decir, no puede ser que sea moderno consumir prostitución. No puede ser. Porque no cumple ninguno de los requisitos que la Organización Internacional del Trabajo exige para que pueda ser un trabajo, ni para que pueda ser un bien. No se puede consentir. Entonces yo creo que tenemos que ver cómo desde la red también organizamos eso, ¿no? Los mensajes al consumidor de este tipo de prostitución. Porque si no, yo creo que tampoco seremos capaces de armar la batalla bien dada, ¿no? Y en ese sentido nos interesa mucho hacer campañas públicas para, digamos, desmitificar lo que significa consumir y hacer que sea pues, un acto de insolidaridad y de ir contra los derechos humanos, que en el fondo es lo que es, ¿no? Y bueno, pues no sé, que en eso nos tendréis al lado y que por favor nos llaméis, nos uséis, nos utilicéis en el mejor sentido de la palabra para seguir caminando. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Bueno, no sé si hace falta que me levante, supongo. Buenos días. En primer lugar, quería felicitaros por la jornada de hoy. Gracias, Cristina, y gracias a todas. Bueno, en primer lugar, soy Luisa Moret, soy la alcaldesa de Sant Boi y la verdad, bueno, quería empezar pues felicitando la organización de las jornadas y sobre todo vuestro trabajo incansable del que somos conscientes muchas mujeres y también muchos hombres, aquí prueba, o sea que muchas felicidades. Yo quería reflexionar colectivamente y en voz alta con todas y todos vosotros en algunos de los temas que habéis hecho hincapié las personas que habéis intervenido esta mañana. Gracias también a todas y a todos. La verdad es que yo creo que han sido enfoques complementarios y todos han coincidido con algo que además reiteraba Nuria, que yo creo que es muy importante, que es que este debate hay que mantenerlo vivo, hay que socializarlo, hay que hacerlo llegar y en eso tenemos muchas responsabilidades en las ciudades, los municipios, los ayuntamientos. Hay que socializarlo y hay que mantenerlo vivo porque porque uno de los elementos que históricamente ha mantenido y mantiene viva la prostitución es justamente eso, el tabú, el ser invisible e invisibilizada deliberadamente porque eso la mantiene viva. Cuando hablábamos de negocio, y hablaba Nuria de negocio, yo creo que está claro que el funcionamiento patriarcal, que el sistema ideológico patriarcal es en el que se sustenta el modelo económico liberal, en el que en estos momentos todo se regula en el mercado. Todo se compra y se vende, también el cuerpo de las mujeres. Y es justamente ese planteamiento histórico, hablábamos de que la prostitución es un sistema histórico, pero eso no quiere decir que no tengamos que continuar luchando para abolirla, para eliminarla, para borrarla de la faz de la tierra. Ahora a este planteamiento histórico se suma, y ahí es donde una de las preocupaciones que yo realmente en estos momentos tengo, algunos pensamientos supuestamente progresistas y de izquierdas, donde sobre el relato de la elección en libertad se plantea la regularización de la prostitución. Y eso realmente para mí es una alta preocupación. Aquí no hay elección en libertad, no nos engañemos. Ninguna mujer elige libremente vender su cuerpo. Y aquí estábamos diciendo también, es decir, el 99,99% de las mujeres que están vendiendo su cuerpo son pobres y lo hacen más allá, consciente o inconscientemente, desde
la pobreza, la dominación y la esclavización y la esclavitud clarísimamente, ¿no? Yo creo que eso es muy importante que lo tengamos claro y ese relato se tiene que mantener vivo. El otro elemento que yo creo que también quería sacar en este debate es el tema de la tolerancia social. Aquí se hablaba de tabú, pero también de tolerancia social. En estos momentos las mujeres que se prostituyen, las mujeres que son víctimas de esta forma de violencia absolutamente dramática, yo creo que son víctimas de 3 formas de victimizaciones claras. La primera, son víctimas de las mafias, que las instrumentalizan y las venden. Son víctimas de los clientes consumidores, porque ejercen un modelo de relación basada en la dominación androcéntrica y patriarcal. Pero también son víctimas de la tolerancia y el mirar hacia otro lado de la sociedad. Y eso es algo contra lo que también tenemos que luchar. Y por eso te digo, decía el tema de mantener vivo el debate en todo momento, porque esto no se puede tolerar. O sea, no puede contar con la tolerancia y con el mirar hacia otro lado a nivel social. Porque eso es lo que ha mantenido vivo y mantiene vivo esta violencia, esta fórmula de violencia tan dramática. Por eso yo creo que instrumentos como la moción que se han aprobado, y aquí tenemos ejemplos de municipios clarísimamente comprometidos con esta lucha y de muchos otros que nos sumaremos, y ya lo digo aquí, a la red. Yo creo que hay que mantenerlo vivo en este sentido. Y yo creo que en eso sí que los municipios tenemos un papel clarísimo, más allá del Parlamento, que es cierto, porque trabajamos pues eso, con la obviedad de la proximidad a los ciudadanos y ciudadanas, trabajamos desde abajo. Y este es un movimiento que hay que también trabajarlo en doble dirección, de abajo de arriba y de arriba abajo. Hay que concienciar, que educar, no solamente hay que sancionar y controlar, es verdad, porque así la punición no resuelve. Está claro que históricamente y también en los sistemas y los países que lo han implementado, está claro que no funciona o no obtiene los éxitos deseables, ¿no? Por lo tanto, la coeducación, la educación, la concienciación y el rechazo claro de instituciones, de movimientos y el trabajo conjunto, creo que es una de las líneas de trabajo. Yo creo que quería dejar aquí un poco esta aportación porque, insisto, y también lo decía antes Inma, es alarmante cómo ya no estamos hablando de un sistema clásico, histórico, si es que es actual y contemporáneo. Es decir, estamos hablando de jóvenes y adolescentes que no tan solo no la rechazan ni la ven como una clara violación de derechos humanos, sino que la consumen sin pudor, la incorporan en sus prácticas cotidianas y la alardean en las redes sociales. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que también más peligrosas y que tenemos que poner encima de la mesa y con las que también tenemos que trabajar y luchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Tal como habíamos comentado antes, cada 5 habría respuesta. De hecho, solamente hay una pregunta, ¿no? A Nuria, pasamos, la respondes y seguimos después. Bueno, la verdad es que desconozco cómo se organiza el sistema educativo allí y si los centros educativos tienen lo que aquí se tiene, que es la autonomía de centro. Nosotros, el Ministerio de Educación y Ciencia, desde Madrid, es quien nos regula prácticamente los programas. Tenemos libertad para hacer nuestras programaciones, tenemos libertad para escoger nuestros libros, nuestras editoriales, pero siempre bajo unos puntos de vista muy claros y muy marcados. Entonces, claro, representa que tenemos que educar para transmitir a nuestros niños que dijéramos que están expatriados y que viven en el extranjero la cultura y la lengua española. Esa sería un poco la gran definición de nuestro principal objetivo. Y a partir de aquí educar pues, en muchísimos otros aspectos, ¿no? Pero claro, nosotros cuando queremos aportar una novedad
a nuestra programación como es esta y que creemos que es muy importante, porque además nosotros trabajamos con un programa que se llama Kiva, que es anti-bullying y en el cual pues muchos países que trabajan con nosotros en la escuela europea, como Finlandia, Noruega, Alemania, están profundamente implicados. Nosotros los españoles no estamos dentro de ese programa, no podemos trabajar en nada que se acerque a igualdad, ¿no? Y claro, por eso yo propuse esta programación en vertical dentro de nuestro sistema, de nuestro programa educativo, dijéramos, el que hacemos allí, el que nos regula el MEC, y la inspectora nos dijo, o me dijo, que no era posible, porque decía que tenía, dijéramos, mensajes, mensajes políticos escondidos, ¿no? Entonces decía, ¿por qué? Y tampoco me supo dar una explicación y tampoco creo que sea el momento adecuado aquí ahora de decir lo que me dijo esta persona. Yo sencillamente quiero saber qué es lo que tenemos que hacer en el exterior para regular esta situación, porque estamos enseñando como si estuviéramos hace 50 años atrás. O sea, nuestros niños tienen valores, totalmente, es que es una cosa alucinante. Y estamos hablando de niños, de padres con un nivel cultural elevado. Y hemos de tener muy en cuenta que las escuelas europeas las financiamos todos los españoles. Y eso es muy importante. Entonces tiene que haber alguna manera de entrar para que esto se solucione. Y no hay, es que a mí, o sea, yo no puedo hacer nada. Yo lo digo porque quedan 5 minutos y había un montón de palabras y no sé si podías. ¿Sí? Vale. A ver, quedan 5 minutos, tienes que ser muy breves. Y tengo aquí Toni y Bárbara que lleva rato. Después, no sé si hay una compañera de Madrid. ¿Sí? Dos, claro. Después pues no sé si lo que dé Toni. Buen día. Voy a ser tan breve, en modo tuit. Es una brevísima aportación para, de hecho, apuntalar argumentos con contundencia absoluta desde la perspectiva de salud, que sabéis que es uno de mis vicios. En todo caso, desde Dempeus per la Salud Pública, integrantes de la Marea Blanca, afirmamos que la prostitución no es buena para la salud, es más, es incompatible con la salud. Si la salud se define desde una perspectiva biológica, psicológica y social, desde la perspectiva biológica ni os cuento lo malo que resulta, pero es que desde la psicológica es absolutamente destructiva, es absolutamente ruin, es absolutamente insoportable, desde la salud mental. Y desde la social, Elena, felicidades, lo has clavado. Es eso, es eso, es el patriarcado, es la injusticia, es la desigualdad, es la pobreza, es la ruinidad de ese determinante social. Por tanto, nunca eso va a poder ser aceptable en términos de salud y un argumento más para combatir desde la perspectiva de la calle, del debate abierto, desde el debate legítimo, porque en definitiva, fijaos, ellos lo aprovechan todo. He leído cosas tan monstruosas, voy acabando, como una anécdota estos días que recomienda que a raíz de la irrupción santificada por la OMS del virus Zika, se trata de que las mujeres no vayan a carnavales y si lo van, no se destapen excesivamente, no les vaya a picar un mosquito. La lástima es que no les pica un mosquito en la lengua ni en las neuronas de según quién, y acabo diciendo lo que ya sabéis, que en definitiva estamos una vez más en la batalla fundamental, o derechos o negocio, o lo uno o lo otro, no hay escapatoria. Por lo tanto, luchar contra eso es coherentemente contra el neoliberalismo y contra el capitalismo. Gracias. La compañera de Madrid. Allá. Bueno, yo quiero más que todo felicitar a los ponentes por su participación, ¿no? Muy buena. Y mi pregunta, es más que todo hablar sobre lo que es la matriz del tráfico de mujeres, el tráfico y el contrabando de mujeres. Yo creo que es muy diferente
¿Qué es eso? No se ha hablado mucho del movimiento migratorio. Quizá eso es la matriz de este tráfico que se está llevando a cabo en este siglo XXI. Casi el 3% de la población mundial vive en países diferentes. Y yo quería preguntar, si vivimos en diferentes países, y decir, ¿quiénes pueden establecer políticas de acción enfocadas a prevenir que sigan ocurriendo el tránsito ilegal y la explotación de personas particulares, de mujeres, a través de las fronteras reales, nacionales e internacionales? Esa es mi pregunta, nada. Gracias. Marc. ¿La está? Bueno, es que más ahí. Sí, es ¿Hola? que tenemos un problema de tiempo. Y... Pues lo hacemos rápido. Sí. Sí. Hola, buenos días. Yo soy Ángeles Álvarez, soy la responsable de Igualdad del Partido Socialista de Madrid. Me he venido a Barcelona porque el frente está aquí y a mí me gusta estar donde está el frente. Y ahora tenéis el frente aquí. Lo primero que quiero decir es que tenemos que efectivamente que ganar el debate ideológico y lo vamos a ganar. Por tanto, abrámoslo. Por una cuestión muy sencilla, porque tenemos la razón. Entonces, tenemos la razón y tenemos los mejores argumentos. Y lo primero que hay que decir es que prostituir mujeres no es de izquierdas. Y eso hay que decírselo a quien hoy está en el gobierno de la ciudad de Barcelona. El compañero de Poder en Común, perdona, me cuesta mucho pronunciarlo, ¿eh? Tenéis que buscar nombres más facilitos. Has dado en la clave centrando esto en un debate entre la izquierda y el neoliberalismo. Por tanto, resulta sorprendente que quienes se definen de izquierdas estén defendiendo los intereses de los proxenetas y del neoliberalismo más extremo. Y hay que abrir ese debate. Pero yo quería hacer una reflexión, que es que tenemos que articular estrategias. Y para articular estrategias, lo primero que tenemos que hacer, creo, es poner encima de la mesa qué es lo que les hace pupa. Y lo que les hace pupa es que les toquemos el dinero. Por tanto, vamos a por el dinero. ¿Dónde está el dinero? El dinero está en los locales. Nosotros tenemos una regulación que desgraciadamente se modificó en el año 95, que liberalizó la tercería locativa. Y tenemos que ir a por eso. Por tanto, tenemos que llegar a acuerdos para exigir que el Gobierno del Estado, lo que tiene que ver con los gobiernos locales y las comunidades autónomas, pongan freno a lo que se llama eufemísticamente la industria del sexo. Hay que evitar, y lo podemos hacer desde los ayuntamientos, desde las comunidades y desde el Estado, que proliferen los locales. Ahí es donde está el negocio. Y, por tanto, reintroducir en el Código Penal la tercería locativa tiene que ser, para todos los que estamos en esta y todas las que estamos en esta lucha, un elemento clave, que lo tenemos que poner en la agenda política y que tenemos que instar a los gobiernos, a los locales, por ejemplo, para que dificulten las licencias para que se instalen en sus territorios estos espacios. Y, por supuesto, en el plano nacional o en el plano estatal, legislar para impedir que existan locales que, disfrazados de otro tipo de negocios, están haciendo proxenetismo. Y eso es ir, insisto, a reintroducir en el Código Penal la tercería locativa. Ese es un objetivo concreto que sería bueno que seamos capaces de acordar aquí. Muchas gracias. Hola. Aquí estamos hablando del tráfico de mujeres como un negocio aislado y no estamos enfocándolo en el contexto global del mundo capitalista, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si queremos erradicar la prostitución, ¿qué alternativa tenemos para las millones de mujeres pobres que van pasando fronteras porque su único medio de subsistencia es que las violen por dinero? Pregunta concreta, mañana erradicamos la prostitución y estas mujeres pobres, ¿qué hacen? Espera,
¿Dónde va el micro? Ya está. A ver, lo sentimos mucho porque el debate es muy rico y da para mucho más. El debate continuará, se corta aquí, pero continuará toda la tarde, tendremos 4 horas de debate. O sea que no se va a cortar, va a continuar. Sí. Vamos a permitir que responda a una de las cuestiones que han habido, bueno, que se respondan a las cuestiones que han habido y lo vamos a tener que dejar para ir hacia la performance que tenemos prevista en el Passeig de Sant Joan. Sí. A ver, la performance intentaremos es visibilizar la esclavitud de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, la idea es que hagamos una circunferencia humana cogidos de una cadena, que es la esclavitud, la cadena, y mirando, o sea, y de espaldas unas a las otras, ¿no? Mirando hacia afuera, mirando hacia abajo. Y el resto, otras compañeras y compañeros, llevarán un código de barras y caminarán alrededor de la circunferencia esta humana. Y al mismo tiempo se pondrá de fondo la música de Bebe, de Cocaína, y se leerá una declaración que sale de aquí, de la jornada, que leeremos, varias compañeras leeremos un trozo de la declaración, que de hecho la declaración acoge todo lo que se ha ido diciendo aquí y lo que lleva la moción, el espíritu de la moción y de la red de municipios. Les doy la palabra para que respondan rápidamente. Un par de consideraciones muy rápidas, pero y como Nuria ha manifestado que quiere responder explícitamente sobre todo la última reflexión, en esa no entraré en alguna otra, pero sobre todo la cuestión de las licencias, a mí ya me gustaría poder intervenir. Pero como ese espíritu neoliberal no solo está en el tema sino que está en todo, desde hace ya unos cuantos años, inspirado en el modelo Madrid justamente de nuestra querida o de vuestra querida, en fin, y aquí en todo caso, en fin, la hemos podido disfrutar de otro modo, la señora Esperanza Aguirre, los gobiernos, primero de Aznar y luego de Rajoy, han liberalizado enormemente toda la cuestión de establecer negocios de todo tipo. Y ya no en esto, sino simplemente en un colmado, en cualquier tipo de establecimiento, un ayuntamiento tiene serias dificultades y en todo caso el control es a posteriori, no como, resumiéndolo mucho, hoy en día el control es a posteriori de las actividades que se instalan en nuestras ciudades, por desgracia. Y por lo tanto, no tenemos instrumentos legales eficientes. Otra cosa es que seguro en todo en la vida podemos darle una vuelta más y podemos reenfocar determinados abordajes de cómo se está interviniendo en estas cuestiones. Pero de entrada, poner muchas dificultades a la instalación de un negocio. Y, en fin, este es el otro debate. ¿Esto es negocio o, como decía el compañero, son derechos? Es por ahí donde tendremos que ir. Pero bueno, y con esto, como decimos aquí, no estoy fugiendo de estudi, pero sí que un poco pongamos las cosas también en sus justos términos. Y luego una cuestión también, un poco al hilo de las intervenciones, me surgía una pregunta, ¿no? Es decir, resulta, siguiendo las tesis, ¿no?, de reglamentar esta cuestión, nos podríamos encontrar con la paradoja de que estas escuelas que la compañera planteaba, en fin, de estas y de todas, ¿no?, pudiesen ser sufragadas con los impuestos provenientes de esta actividad. Eso, en fin, sería la antítesis, ¿no?, de todo lo que estamos defendiendo hoy aquí. Bueno, yo lo apunto simplemente, oye, como un elemento más de reflexión, ¿no? Podríamos llegar a ese extremo. Bueno, nada más porque si el tiempo está justito,
Y como Nuria quería explícitamente responder la otra cuestión. Sí, a la intervención de la compañera. ¿Cómo te llamas? Perdona, que has preguntado qué solución se puede encontrar a las mujeres pobres. ¿Cómo te llamabas? Vale. Olaya, pues, a ver, sin entrar a cambiar el mundo, es decir, el cambio estructural que deberíamos poner en marcha para que la gente no tenga que emigrar y pueda quedarse en sus países, y si se emigra, venga en condiciones de dignidad, es decir, sin ir ahí, como mínimo que esas mujeres estén en las mismas condiciones que están los señores, que son pobres, que emigran y que van a otros países, es decir, que tengan las mismas oportunidades de trabajo. Y te estoy diciendo que no estamos aquí diciendo que estemos cambiando el mundo, porque serían condiciones como las que tienen las personas que emigran, en las condiciones que emigran, que son trabajos a precariado, pero como mínimo que estuvieran en las mismas condiciones. Ahora no lo están, porque el 99% de los emigrantes que están dentro de las redes de trata y que están sometidos al abuso y a la prostitución son mujeres. No podemos concebir que la prostitución pueda ser un empleo a precario como son otros empleos a precario que lamentablemente tienen hombres inmigrantes en los países ricos. Porque hay una diferencia muy clara. A mí me molesta muchísimo cuando desde determinados planteamientos que he dicho, que son, por suerte, minoritarios, pero dentro del movimiento feminista y de la izquierda, que se diga que la prostitución es el derecho al propio cuerpo. En todo caso lo es la promiscuidad, que empieza por P, pero no es exactamente lo mismo. Ser promiscua, que por otra parte la falsa moral cristiana católica las llaman putas, porque el término y el insulto hijo de puta no viene de la base histórica de que las mujeres, los mejores soldados eran los hijos de las putas, históricamente. No, viene de hijo de puta. Cuando se insulta a una persona, es puta, es la mujer promiscua. Ahora bien, si es negocio, es una trabajadora sexual. Por lo tanto, no podemos jamás equiparar la libertad al propio cuerpo con la prostitución. Porque la prostitución es un negocio, la prostitución es esclavitud y la prostitución somete a la mujer. Entonces, si queremos cambiar el mundo, aparte de hacer los cambios estructurales que nos lleven a que la gente viva con dignidad, no podemos decir que qué haremos con las mujeres que ahora se prostituyen si prohibimos la prostitución. Buscar las soluciones. Buscar las soluciones. Es decir, tenemos necesidades de creación de empleo. Creemos empleo para que estas personas tengan la posibilidad de poderse reinsertar en un mercado laboral en el que ejerzan sus derechos con dignidad. Y si no somos capaces de hacer eso, por muchas razones que no es el tema en el que las podemos abordar aquí, como mínimo, en clave de igualdad a los hombres que están en su misma situación. Muy bien. Sí. Yo, si hay tiempo, sí. Era en el tema educativo, es donde yo también soy enseñante y, por desgracia, el sistema educativo que tenemos no aborda la igualdad de una manera transversal. En nuestro sistema educativo está en manos del voluntarismo del propio profesorado y, por lo tanto, no existe un plan de verdad desarrollado y de igualdad en los centros educativos. Yo hablo más por Andalucía, que es la que más conozco, pero me imagino que en el resto de España pasa igual, en el resto del Estado pasa igual. Por lo tanto, está en manos de ese voluntarismo que el propio profesorado desarrolla o no, dependiendo de si tiene la suerte también de contar con un equipo directivo que te ayude y que te fomente que se trabaje la igualdad en el centro. Solamente decir que en muchas ocasiones el municipalismo y los ayuntamientos están ayudando más a desarrollar el tema de igualdad en los centros educativos que el propio sistema educativo. Y muchas veces muchos planes de igualdad que se realizan en los centros vienen del propio municipalismo. Pero ahora mismo, en la actualidad, está en manos del voluntarismo del profesorado y no deja de ser cosas puntuales y no desarrolladas
porque si no, no existiría el problema tan grave que tenemos ahora mismo con los jóvenes y con los planteamientos